Todo en este universo nace, muere y vuelve a renacer. Son tres momentos, tres energías, tres partes fundamentales de un todo, como el pasado, el presente y el futuro, como la vida, la muerte y el renacimiento, como la tierra, el mar y el cielo, o como en este podcast, cuerpo, mente y espíritu. Un espacio donde lo físico, lo mental y lo espiritual confluyen en un mismo camino hacia nuestra verdad. Bienvenidos a Expansión, un espacio dedicado al desarrollo personal y la expansión espiritual, donde cultivar el cuerpo, la mente y el espíritu nos guía a recordar quiénes somos, desafiar nuestras limitaciones y expandir nuestra conciencia. No vengo a enseñarte nada, vengo a recordarte algo que olvidaste, no vengo a darte respuestas, vengo a compartir mi camino. Este es el inicio de un regreso, no a quien fuiste, sino a quien siempre has sido. Bien, había dejado de hacer videos largos porque, la verdad requieren mucho más tiempo y me enfoqué en hacer videos cortos. Y ya tengo el hábito y además ya está como un no negociable. Cada día debo sacar un video corto sí o sí. Pero hay temas en los cuales no alcanza con un video corto, como el que vamos a ver el día de hoy. El miedo como contrato energético. Estoy seguro que va a ser revelador para ti, como lo fue para mí cuando con este conocimiento se me fue dado. Comenzamos directo, sí, sin mucho relleno. Cuando escuchas la palabra miedo, ¿qué piensas? Que es algo normal, algo humano, una reacción natural, ¿cierto? Pero lo que casi nadie te dice es que el miedo no es solo una emoción pasajera. El miedo es un contrato energético. Cada vez que lo sientes y te dejas arrastrar por él, no solamente tiemblas por dentro, abres una puerta invisible en tu campo. Y al abrirla, sin darte cuenta, le das permiso a fuerzas externas para entrar, drenarte y manipularte. ¿Te has preguntado por qué cuando más miedo sientes, más cosas negativas parecen sucederte? Es el precio del contrato que firmaste sin saberlo. Y aquí viene lo crudo. Mientras no lo entiendas, vas a seguir siendo alimento. Bien, pero ¿cómo es esto del miedo como contrato energético? Las entidades oscuras no pueden intervenir directamente en un ser que vibra en alta frecuencia porque la ley universal del libre albedrío lo impide. Pero cuando sientes miedo, culpa, duda o cualquier emoción densa, tu vibración baja y entras en su rango. Es como si firmaras sin darte cuenta un permiso. Puedes entrar en mi campo, me declaro vulnerable. Pero quiero que entiendas esto de una vez. Nadie puede tocar tu energía, nadie si tú no lo permites. Esta interferencia no funciona por la fuerza, funciona por el permiso. Y el miedo es exactamente eso, un permiso. Cuando entras en miedo, tu campo baja de frecuencia. Es como si dejaras de estar en una ciudad iluminada y entraras en un callejón oscuro. ¿Qué pasa ahí? En la oscuridad aparecen presencias que no ves, pero que sienten tu vibración y se alimentan de ella. Estas entidades, llámales arcontes, parásitos energéticos, egregores, lo que quieras, pero estas entidades no pueden producir su propia energía. Solo pueden parasitar la tuya, pero la ley universal es clara. Si vibras alto no puede entrar, si vibras en confianza, amor, certeza, estás blindado. Pero entonces, ¿qué hacen? Buscan un punto débil, una herida, un trauma, un pensamiento repetitivo. Y lo inflan hasta que tú mismo generas ese miedo. Y en ese instante les firmas el contrato, no con papel ni tinta, con tu vibración. Pero ¿qué dice este miedo? Este miedo les dice, acepto esta realidad en la que soy vulnerable, puedes entrar y alimentarte de mí. Por eso no es exagerado decir que el miedo es un contrato energético. Porque cada vez que lo sostienes, cada vez que lo alimentas, estás renovando el permiso para que fuerzas externas entren en tu campo. La pregunta es, ¿cuántos contratos tienes abiertos ahora mismo y sin darte cuenta? Bien, pero ¿cómo se establece este contrato? Pero ¿cómo se genera este contrato? Escúchame bien, ningún contrato energético se firma a papel. Se firma con tu vibración. ¿Y cómo se refuerza este contrato? Con creencias que nos enseñaron desde niños. Te enseñaron a temer a la oscuridad, te hicieron creer que había un castigo divino esperando por ti si te portabas mal, te repitieron o te hicieron creer que no eres suficiente o que fracasar era tu destino. Cada una de esas creencias es una cláusula añadida al contrato. Y segundo, los traumas no procesados. Cada herida que no sanas es como una rendija abierta en tu campo.
Y cada vez que la vida toca esa herida, vuelves a abrir ese contrato una y otra vez. Y tercero, los pensamientos repetitivos. Si sostienes esa misma idea en bucle de no puedo, voy a fallar, me van a dejar, refuerzas la vibración del miedo hasta volverla a tu estado natural. Y eso, para las entidades densas, es como tener un buffet abierto las 24 horas. Entonces, ¿ves lo que pasa? No necesitas rendirte explícitamente a ellas. Basta que te quedes en el miedo, la culpa o la vergüenza y ese contrato se renueva solo. Y es aquí donde muchos viven toda su vida atrapados en contrato que nunca supieron que firmaron. ¿Y sabes qué es lo peor? Que creen que ese miedo es normal. Pero la verdad es que ese miedo no es normal, es inducido. Es el mecanismo con que las fuerzas externas sostienen esta matriz de control. Mientras tu miedo alimenta ese contrato, tu energía nunca será tuya por completo. El miedo como alimento, ¿cómo es esto? Quiero que entiendas algo brutal. El miedo no se queda en ti, esa energía es consumida y si no la consumes tú para transmutarla, para transformarla en algo más lo va a consumir. Las entidades de baja frecuencia, como te dije, arcontes, egregores, parásitos energéticos, no tienen la capacidad de producir su propia energía vital. Son como sombras, no pueden brillar por sí solas, necesitan la luz de otro para existir. Y esa luz es tuya, esa fuerza vital, esa energía vital que vibra en tu campo solo es accesible cuando tú bajas tu frecuencia. Y bajas la frecuencia con miedo, con culpa, con vergüenza, con desesperanza. El miedo es tan potente que funciona como un canal directo. Es como si en tu campo apareciera un agujero y por ahí comenzara a drenarse tu energía. Ellos no necesitan asustarte con algo espectacular, basta con sembrarte una duda constante. Un pequeño temor, pero persistente. Eso es suficiente para mantener su banquete abierto. Por eso ves que la matriz entera funciona a base de miedo. Noticias cargadas de violencia, religiones que amenazan con castigos eternos, sistemas que te dicen que nunca eres suficiente. Todo diseñado para mantenerte vibrando bajo, porque tu miedo no solo te paraliza, los alimenta. Míralo como un parásito físico. Cuando el huésped está fuerte, sano, con un sistema inmune elevado, el parásito no puede sobrevivir. Pero si el huésped está debilitado, el parásito prolifera. Lo mismo pasa en el plano energético. El miedo es el estado que te debilita y en ese estado eres comestible. El miedo es su alimento, pero aquí viene la verdad que nunca te dijeron. Si el miedo es alimento para ellos, el dejar de vibrar en miedo es la huelga de hambre que los va a matar. Tu liberación empieza cuando entiendes que el miedo no solo te afecta a ti. El miedo es el contrato que sostiene este ecosistema de control. Pero ¿cómo nos liberamos de este contrato? Ya viste cómo funciona. El miedo es permiso, es contrato, es alimento. Pero entonces, ¿cómo lo cortas? ¿Cómo lo cortamos? No basta decir ya no quiero tener miedo, porque sería como decir ya no quiero tener hambre. El miedo se trasciende con práctica, con conciencia, con decisión vibracional. Los pasos son claros. Primero, reconoce el miedo. El primer error es reprimirlo, fingir que no tienes miedo, no lo elimina, lo entierra en el subconsciente y desde ahí sigue vibrando. El reconocimiento es brutal, míralo a la cara, nómbralo. Porque cuando lo nombras deja de ser una sombra y se convierte en una energía disponible para ser transformada y transmutada. Segundo, eleva tu vibración. El miedo no se elimina combatiéndolo, se disuelve elevando tu frecuencia. Respiración consciente, meditación, movimiento físico, gratitud, conexión con la naturaleza, dominio de tu energía sexual. El amor, la confianza y la expansión de conciencia son antídotos directos, porque el miedo y el amor no pueden coexistir en el mismo campo, uno expulsa al otro. Y tercero, decreta tu soberanía energética. Este es el paso más subestimado, pero es clave. Di con total firmeza: yo no autorizo ninguna interferencia en mi campo energético. Yo soy soberano de mi energía, de mi cuerpo y de mi espíritu. Esto no es poesía, esto es decreto vibracional. Tu campo entienda y estas entidades lo entienden aún más claro. Y 4, reprograma tu subconsciente. Si creciste con miedo al castigo divino, al fracaso, a la escasez, a la soledad, tu mente seguirá repitiendo esa vibración aunque conscientemente digas que no. Afirmaciones, meditaciones guiadas, visualizaciones de protección. Todo eso sirve como software para limpiar el código antiguo y escribir uno nuevo. Pero aquí va la verdad más cruda de todo este video. Nadie va a cortar el miedo por ti. Nadie. Ni un gurú, ni un chamán, ni siquiera un maestro ascendido. El contrato se rompe desde adentro. Es tu decisión, tu constancia y tu práctica. Cuando tu campo vibra en amor, coherente con tu esencia divina, no existe puerta de entrada para nada externo.
La Matrix pierde poder el día que tu miedo deja de alimentarla. La liberación empieza con una decisión. Deja de firmar con miedo y empieza a firmar con soberanía. Yeshua y la vibración del amor como protección. Yeshua no vino a fundar una religión, vino a recordarnos la vibración que nos hace intocables, el amor. Yeshua no hablaba en códigos morales, hablaba en códigos vibracionales. A través de su vida y de sus parábolas nos enseñó que el amor verdadero expulsa el miedo, pero a través de ellos también nos enseñó sobre física espiritual. Piensa esto, el miedo vibra bajo, denso, contraído, ¿cierto? El amor vibra alto, expansivo, luminoso. Son frecuencias que no pueden coexistir. Cuando una entra, la otra se disuelve. Y él lo sabía. Si te mantenías vibrando en amor, coherente con tu esencia divina, no había interferencia externa que pueda dañarte. Ningún arconte, ningún parásito energético, ningún contrato tenía poder sobre ti. Yeshua mismo fue tentado en el desierto. Y este relato no es un cuento moral, es una enseñanza vibracional. El miedo y la duda son las armas del oscuro. Pero la respuesta es firmeza, certeza y amor inquebrantable a la fuente. Ese fue el verdadero exorcismo. No rezos externos, sino la vibración interna de un campo en amor. La religión institucional lo redujo a dogmas y normas, pero el mensaje original era simple y demoledor. Recuerda quién eres, recuerda tu divinidad. Vive en amor y nada podrá someterte. Cuando entras en esa vibración, algo se rompe. El miedo deja de gobernar, el contrato energético se disuelve, el campo oscuro se seca porque no tiene de qué alimentarse. Ese es el secreto que quisieron ocultar. No necesitas mediadores, no necesitas templos, no necesitas rituales impuestos. Lo que te protege no es la forma, es la vibración. Yeshua no era un predicador de culpa, era un maestro de soberanía vibracional. Y lo que mostró no fue un camino religioso, fue un camino de liberación. Así que grábalo en tu ser. El amor es la frecuencia más alta. El amor es la verdadera armadura. El amor perfecto expulsa el miedo. Esa fue la enseñanza, esa es la llave que libera. Si te gustó este tema, este capítulo, dale like, comenta, compártelo con alguien que también le podría gustar. Nos vemos en el siguiente capítulo y como siempre, esto va por los que están despertando.